Este leopardo se metió con el oponente equivocado. El leopardo se encuentra tranquilamente en la orilla del río a punto de ir por sus asuntos. De repente lo ve un oso que estaba caminando hacia el depredador. El enorme oso no se percató de la presencia del leopardo hasta el último momento, así que entró en pánico y se levantó sobre sus patas traseras. El poderoso depredador quería ahuyentar al leopardo, pero la pantera moteada se limitó a mirar al oso como un idiota, ignorando el peligro. El agresor se levantó de nuevo sobre sus patas traseras, pero no surtió efecto. Finalmente, el oso se marchó frustrado. Intentar asustar al leopardo no fue una buena idea. Bienvenidos a este canal, Cocodrilo Comilón, el canal donde te mostramos los mejores combates entre animales salvajes. El día de hoy veremos unas peleas entre leopardos y otros animales salvajes. Las escenas de madres valientes que protegen a sus crías de los depredadores más peligrosos son muy populares, pero esta no es una de ellas. Una madura y feroz Ñu vio cómo su cría era atacada por un leopardo. La pantera ya había agarrado al joven animal por el cuello y le había atravesado la piel con sus colmillos. El leopardo forcejea con la cría y la domina claramente, pero la madre se lanza furiosa contra el enemigo. La pantera suelta a su presa y escapa, sobre todo cuando otro antílope se precipita tras la furiosa hembra para respaldarla. Excepto que este no es el final. El leopardo no está dispuesto a luchar contra dos antílopes adultos con la boca ocupada, pero el depredador no teme en absoluto a los herbívoros. Él espera. La cría está herida, el joven antílope está tumbado y lucha por moverse. La madre intenta levantarlo, le toca la cabeza, se acerca para olfatearlo. Comprende que su cría sigue viva, pero no puede ayudarla a recuperarse y volver a ponerse en pie. Parece que la madre está incluso enfadada con su cría porque ve al leopardo cerca. No quiere quedarse aquí. Sin embargo, su pequeño no puede levantarse. La pantera probablemente ha dañado los vasos sanguíneos del cuello de la cría. Además, el leopardo había doblado literalmente su cuerpo por la mitad durante la pelea, por lo que la cría también sufrió graves daños en las vértebras cervicales. La hembra no tuvo más remedio que abandonar a su pequeño. Si dudaba, el leopardo también la mataría. Finalmente los antílopes se retiraron y el leopardo volvió a su presa. Pero de repente, la madre vuelve a correr y ataca al leopardo. Resultó ser una trampa. Sin embargo, el antílope subestima al cauteloso depredador. El leopardo esquiva fácilmente el golpe y escapa de nuevo. Aquí se hace evidente que se trata de un depredador muy joven, de hecho un adolescente, que ha iniciado recientemente una vida independiente. Pero su destreza y agilidad fueron suficientes para herir mortalmente a la cría y eludir el astuto ataque de su madre. La hembra había vuelto a desaparecer, ahora para siempre. El leopardo se acercó a la cría, que sigue claramente viva, e intenta ponerse en pie. Se hace evidente que es la lesión de la columna cervical lo que se lo impide. Sus movimientos son bruscos y espasmódicos, y la cría no puede levantarse. El leopardo juega con su presa asestando un golpe de prueba con su garra en el hocico. Luego agarra la cabeza de su oponente con los dientes y las patas, presionando las barbillas del antílope contra su cuerpo. Habiendo matado a la cría, el joven cazador ha recibido comida suficiente para un par de días. Después podría ocuparse de los adultos. El Ñu es un animal bastante grande. Uno contra uno, incluso las leonas pueden tenerlo difícil para derrotar a semejante criatura herbívora. El leopardo tiene más del doble de peso y tamaño que el guepardo, pero lo compensa con pura habilidad. El gato depredador atacó a un antílope que descendía por una pendiente bastante pronunciada. Fíjate en la facilidad con la que el leopardo corre por un terreno tan difícil. La pantera vuela literalmente por encima del suelo, y aunque se mueve más lento que el antílope, gracias a la mayor precisión y elegancia, el leopardo alcanza rápidamente al oponente. Pero alcanzar a un Ñu no es suficiente. Lo más difícil es derribar a un adversario tan poderoso. El antílope se aleja del leopardo, que apenas tiene tiempo de arañarle la pata trasera. Al final, se ha escapado el Ñu. En absoluto, porque el leopardo hace un truco increíble. Se agarra la parte trasera del Ñu, tira de todo su cuerpo hacia el antílope, empuja el cuerpo del antílope y salta sobre su cabeza en la carrera. El leopardo se lanza entonces a la velocidad del rayo hacia la garganta de su enemigo. La pantera ha encontrado un punto vulnerable en el musculoso cuello del antílope. En lugar de atacar los vasos sanguíneos sin muchas esperanzas de éxito, el leopardo muerde precisamente bajo la mandíbula inferior de la víctima. Allí los músculos del cuello se separan, abriendo el acceso a la tráquea. El leopardo aprieta las mandíbulas con una fuerza increíble. El antílope resiste, lucha con una furia asombrosa e intenta no dejarse caer. Observa que el leopardo se aferra a su enemigo con las patas delanteras, pero la mayor parte de su cuerpo solo cuelga del antílope. Tras varios intentos, el Ñu finalmente recupera el equilibrio y se pone en pie. Salvo que el antílope no le sirvió de nada. ¿De verdad esperaba el Ñu que el leopardo lo soltara de una vez? En cualquier caso, la pantera siguió aferrada a la garganta de su presa. Las fuerzas del antílope se estaban agotando. Simplemente no sabía qué hacer. Atacar con los cuernos desde esta posición era imposible.
intentar pisotearlo con sus pezuñas, el antílope apenas se mantiene en pie con 4 puntos de apoyo. Si intenta atacar a ciegas, volverá a caer, esta vez con la cara directamente al suelo. Al final el ñu se limita a permanecer impotente mientras el leopardo lo estrangula. Tras unos minutos de intensa lucha, las últimas fuerzas abandonan finalmente a la presa. Un leopardo descarado e increíblemente audaz se abalanzó sobre toda una manada de licaones. Él solito creyó que fue una locura, pero no, fue un plan astuto que nadie esperaba de esta pantera. Los licaones se dispersaron, pero el leopardo no fue por ellos uno a uno. En lugar de eso, agarró el cadáver del antílope, la comida de sus competidores, y luego corrió decidida y rápidamente hacia el árbol. Un leopardo arrebató el almuerzo justo delante de las narices de los licaones. Estos se dispersaron instintivamente, pero han recobrado el sentido común e intentan alcanzar al enemigo para castigar al descarado ladrón. Sin embargo, incluso agarrando entre sus dientes un animal que pesa tanto como él mismo, este gato moteado se las arregló para alcanzar rápidamente un árbol y trepar hasta una altura fuera del alcance de sus enemigos. La astucia del depredador moteado merece tu me gusta. El leopardo es un verdadero maestro de las emboscadas y el sigilo. Estas tácticas de caza son las favoritas de todas las panteras, pero aunque inferior a tigres, jaguares y leones en tamaño y potencia, el leopardo es superior a sus parientes lejanos en las tácticas. La caza comienza cuando el leopardo localiza un objetivo y elige qué herbívoro atacar. Entonces comienza el increíblemente espectacular proceso de acercarse sigilosamente a su presa. Los antílopes no saben que hay un depredador cerca. Están constantemente alerta y de vez en cuando miran hacia atrás. Los antílopes tienen sus propias formas de resistir a los peligrosos cazadores. En primer lugar, un amplio campo de visión. Como los antílopes tienen los ojos a los lados del cráneo, pueden ver objetos que están delante, a los lados e incluso parcialmente detrás de ellos. Dicho esto, cuando un antílope se asusta por algo, se acecha a correr inmediatamente haciendo una señal a los demás. Los miembros de la manada no esperan a que se revele la fuente del peligro. En cuanto el primer antílope da un paso brusco hacia un lado, los demás se dispersan en un segundo. Para contrarrestarlo, los leopardos también utilizan emboscadas. A veces el depredador se esconde en un lugar inesperado como un árbol. Un potente salto desde la altura del segundo o incluso desde la altura de un tercer piso directamente sobre la cabeza de una veloz gacela aturde a la presa. No tiene tiempo de esquivar y la gravedad intensifica el impacto ya de por sí aplastante. Como resultado, el leopardo puede romper el cuello y la columna vertebral de su presa en el segundo instante de su enfrentamiento. El resto de la manada suele dispersarse presa del pánico. Impresionante, ¿verdad? Cuando el leopardo caza antílopes, se enfrenta, por así decirlo, a una criatura colectiva con cientos de ojos atentos. Los leones y las hienas se enfrentan a este problema a expensas del número. Mientras un depredador persigue y agota a la presa, los demás la interceptan y capturan. Así que pueden permitirse revelar su presencia con suficiente antelación cuando el objetivo aún está a unas decenas de metros o incluso más. Con un leopardo adulto casi siempre caza solo, así que no hay margen de error. Su tarea consiste en acercarse a uno o dos saltos de su presa, y para ello, el leopardo recurre a una técnica de acecho asombrosa. Para evitar que los antílopes vean u olfateen al enemigo, el leopardo se acerca por el lado del sotavento, baja su cuerpo todo lo posible. A veces tiene que permanecer en esta incómoda posición durante media hora o incluso más. En cuanto al menos un antílope de la manada levanta la cabeza, el depredador se queda inmóvil. A veces el antílope mira directamente al cazador, pero no le ve. No tiene ni idea de a quién se enfrenta y baja la cabeza. El leopardo se acerca poco a poco a su presa. El color de su pelaje también le ayuda a camuflarse. Incluso un ser humano que sepa dónde buscar al depredador tiene dificultades para distinguir la silueta de un leopardo. Los herbívoros, que sus ojos son muy sensibles al movimiento, tienen una percepción menos desarrollada y diversa de los colores. Por eso el leopardo les resulta prácticamente invisible tanto sobre un fondo de vegetación amarillenta de sabana como sobre un fondo de verdor fresco. Y así, cuando el depredador se puso a distancia de golpe, dio un salto impresionante. Fue como teletransportarse para los antílopes. Hace un instante no había nadie alrededor y de repente la bestia con colmillos irrumpe de la nada y se lanza al ataque. Pero no es solo el factor sorpresa lo que ayuda al leopardo a alcanzar su objetivo. La longitud del cuerpo de un leopardo, excluida la cola, es aproximadamente la altura de un ser humano adulto. Sin correr, el leopardo puede saltar tan alto como un segundo piso y cubrir una distancia que es aproximadamente 3 veces la longitud de su cuerpo. Como todos los félidos, el leopardo no es una criatura especialmente resistente, así que cuenta con una persecución corta. Debe alcanzar y derribar a sus adversarios en cuestión de segundos para dominarlos. Si lo consigue, el leopardo intenta no luchar contra el antílope, sino que lo tumba inmediatamente y le hunde los colmillos en la garganta. El depredador, moteado, recurre casi siempre al estrangulamiento para acabar con su presa. El leopardo corta el suministro de aire o simplemente rompe la tráquea de su presa. Ocasionalmente, la pantera puede utilizar una técnica más exótica.
El leopardo simplemente tapa la nariz y la boca del herbívoro con su propia boca para asfixiarlo. Pero mucho más a menudo, el depredador lo estrangula de la forma habitual. Ni siquiera es siempre necesario tumbar a su presa al suelo. A veces el antílope mantiene con éxito el equilibrio y no se deja caer, pero cuando se queda sin oxígeno, cae igualmente a las arpas del cazador. El cuerpo elegante, ligeramente achaparrado y alargado del leopardo hace difícil apreciar lo musculosa y potente que es su musculatura. La tremenda fuerza de pegada, la coordinación y el control corporal del leopardo permiten al gato aprovechar al máximo su potencial. Gracias a ello, el leopardo puede derribar a un antílope que pese una vez y media o incluso 2 veces más que su adversario, que se defienda con fiereza durante la lucha. El depredador ignora las molestias y los golpes de su adversario y esquiva con éxito peligrosos ataques. Las garras del leopardo se retraen y así permanecen lo más afiladas posible en todo momento. Con ellas, el leopardo puede arañar la carne de la presa o lacerarla para dejarla indefensa, pero lo más impresionante es el primer golpe. Un leopardo puede arreglárselas para retorcer literalmente a un antílope que huye, arrojándolo sobre sí mismo. El antílope no podía esperar semejante movimiento de judo, así que el herbívoro se desplomó en el suelo y al instante su garganta quedó en las garras de los afilados colmillos del depredador. A veces, el leopardo también puede jugar con su presa. Es difícil decir por qué. Quizás se deba a la falta de experiencia. Cuando una gacela echa a correr, el leopardo la alcanza instintivamente y a la velocidad del rayo, pero luego como que no sabe qué hacer. O tal vez por el contrario, el depredador entiende perfectamente cómo retorcer el cuello de este pequeño antílope, pero se regodea en su poder cruel. Tal vez, pero estamos hablando de gacelas tan ágiles que a menudo superan incluso al guepardo, al cazador más rápido del planeta. Su velocidad y agilidad son igualadas por la increíble agilidad y velocidad de reacción del leopardo. El depredador suele llevar la presa capturada a un árbol donde establece una guarida temporal. Incluso puede llevarse las presas que pesen más que el leopardo sin mucho esfuerzo. Y ahora tu turno. ¿Cuál fue la pelea o el dato acerca del leopardo que más te llamó la atención? ¿Quieres aprender más acerca de otro animal? Déjalo en los comentarios. Quiero leerlos. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima!